Supongo que ya estarás más que al tanto de todo el revuelo que hemos vivido en las últimas semanas con todo este asunto de los gastos hipotecarios. Aún quedaban muchísimos consumidores que no habían reclamado. Y bueno, el hecho de anunciarse por todos lados que el pasado 23 de enero era el último día para poder reclamar ha provocado una auténtica avalancha de reclamaciones. Aunque seguro que aún sigue habiendo muchos que no han llegado a reclamar. Aquí, el último vídeo del año lo dediqué precisamente a esto, a tratar de aclarar si prescribían o no los gastos y el por qué se hablaba del 23 de enero como el último día para reclamar. Hoy os puedo contar una sentencia que ha salido del TJUE en la que se nos habla de todo esto. No es la única que se va a dictar sobre este tema de la prescripción de los gastos, aunque aún queda una que conoceremos más adelante, pero con esta sentencia lo que sí podemos decir es que, aunque el 23 de enero ya ha pasado, aún no han prescrito los gastos hipotecarios. Pero antes de meterme de lleno a hablarte de lo que nos ha dicho ahora el TJUE, déjame que te recuerde la posibilidad que te doy para que mantengas una consulta por videoconferencia conmigo y de forma gratuita sobre tu préstamo hipotecario, tu préstamo personal, tu tarjeta de crédito, si te han inscrito en un fichero de morosos. Tan solo accede al enlace que te dejo en la descripción y selecciona cuándo quieres esa consulta. Me llamo Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como te he dicho, ya te hablé de todo este tema y, aunque la recomendación que te daba era que reclamaras antes del 24 de enero, también te decía que realmente no podíamos decir que ese día era verdaderamente cuando prescribirían los gastos hipotecarios. Que si te recomendaba reclamar era por precaución porque existía la posibilidad de que una sentencia que debe dictar aún el TJUE estableciera que esa fecha era la en la que prescribirían, o mejor dicho, de que fijase que el plazo de prescripción para reclamar los gastos empezara a contarse cuando el Supremo dictó en enero de 2019 una sentencia en la que determinaba las cantidades que se podían reclamar, porque de esa forma se pudiera entender que el consumidor ya era consciente de que podía reclamar y de qué podía reclamar. Pero apenas 2 días después de la fecha límite, hemos conocido una nueva sentencia del TJUE en la que se nos habla de cuál debe ser el dies a quo, es decir, de cuándo se debe empezar a contar el plazo. Y la respuesta que nos ha dado cierra la puerta a que el pasado 23 de enero fuese el último día. Esta sentencia se dicta con motivo de varias cuestiones que le planteó la Audiencia Provincial de Barcelona. Las preguntas que planteaba la Audiencia Provincial eran, de un lado, si era correcto y acorde al principio de efectividad interpretar que el plazo de prescripción comienza a contar desde que se paga la última de las facturas o el último de los gastos, con independencia de si el propio consumidor es consciente de que la cláusula que le obliga a pagarlos es abusiva. Y para el caso de que se entendiera que sí debía ser necesario que el consumidor sea o pudiera ser consciente de que la cláusula se pueda calificar de abusiva, si esto es decir, el conocimiento por el consumidor de que la cláusula puede ser abusiva, es necesario saber si esto tiene que ocurrir antes de que comience a contar el plazo o antes de que acabe el plazo. Esa sería la primera pregunta. La segunda es que si puede entenderse que el hecho de que se siente jurisprudencia sobre el carácter abusivo de la cláusula de gastos sería prueba suficiente de que los consumidores son conscientes de que la cláusula es abusiva y de qué pueden reclamar. Tratando de simplificarlo aún más, la primera pregunta busca saber si puede empezar a contarse el plazo cuando se terminan de pagar los gastos, lo que ocurre apenas unos meses después de firmarse la escritura del préstamo, y con la segunda, para el caso de que la primera se responda con un no, se busca saber si podemos entender válido empezar a contar el plazo cuando ya está consolidada la jurisprudencia que nos dice que la cláusula es abusiva y las consecuencias de esa abusividad, lo que sería empezar a contar desde las sentencias del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. La respuesta a la primera pregunta, el TJUE comienza recordándonos que estamos ante una cuestión regulada por el derecho interno de cada Estado, de forma que el único requisito es que esa norma interna no haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la normativa europea confiere a los consumidores.
A esto añadiría yo que realmente el TJUE no nos dice cuándo comienza a contar el plazo, porque eso es una cuestión que no puede establecer el propio TJUE. Es una cuestión de nuestro derecho. Es la normativa española la que tiene que establecer cuándo comienza a contarse un plazo de prescripción. Lo que hace el TJUE es decirnos de las distintas interpretaciones que los juzgados pueden hacer de la normativa española, es decir, de cuándo comienza a contar un plazo, si vulnerarían la normativa europea o no, si sería acorde con los principios que se tratan de proteger por la normativa europea o no. Dicho esto, el TJUE dice que cualquier plazo de prescripción debe ser, en cuanto a su duración, suficiente para permitir al consumidor preparar los recursos para ejercitar sus derechos, especialmente para poder reclamar la restitución derivada del carácter abusivo de una cláusula. Y en cuanto al cómputo del plazo, debe permitir que el consumidor sea consciente de sus derechos antes de que finalice ese plazo. Partiendo de esas premisas, el TJUE añade que no puede comenzar a contar ese plazo antes de que el consumidor sea consciente de forma clara del carácter abusivo de la cláusula, lo que implica que debe conocer todos los derechos que tiene por tener en su contrato una cláusula abusiva, lo que incluiría, entre otros, conocer las consecuencias de la nulidad. Por eso, zanja la pregunta diciendo que no es posible que el plazo de prescripción pueda comenzar a contar cuando se paga la última factura, si no se conoce en ese momento el carácter abusivo de la cláusula y las consecuencias que esto tiene. Claro, la Audiencia Provincial de Barcelona no se queda ahí, sino que ante la posible respuesta negativa a esta primera pregunta, le plantea al TJUE si podría entenderse como momento en el que un consumidor es consciente del carácter abusivo de la cláusula y de sus consecuencias, es decir, si puede establecerse como comienzo del cómputo del plazo, el momento en el que el Supremo determina que estamos ante una cláusula abusiva y las consecuencias de esa nulidad. Para responder a esta segunda pregunta, el TJUE comienza recordándonos que si existe una normativa que busca proteger a los consumidores es porque los consumidores están en situación de inferioridad con respecto de los profesionales, en este caso de los bancos. Y están en una situación de inferioridad no solo porque son los bancos los que redactan y establecen las condiciones en los contratos, sino porque poseen mucha menos información que los profesionales. Y entre esa información está el conocimiento de la jurisprudencia que pueda existir en relación con cláusulas similares a las que puedan tener en sus contratos. Es más, aprovecha el TJUE para dar un tirón de orejas a los bancos porque dice que lo esperable es precisamente que, dado que los bancos sí tienen una mayor información y saben que la jurisprudencia viene anulando cláusulas como las que tienen incluidas en los contratos que redactan, pues es esperable que actúen de una forma distinta, en consecuencia, con esa nulidad. Vamos, que lo esperable es que no tuvieran que esperar, valga la redundancia, a que los consumidores les reclamasen o a que, como vienen haciendo, les pudiera prescribir el reclamar. Por tanto, la respuesta aquí es clara también. No puede situarse el comienzo del plazo para reclamar en el establecimiento de la jurisprudencia que determina que una cláusula es abusiva y las consecuencias. Hasta ahí lo que nos dice el TJUE. Y dicho esto, yo tengo que añadir algo, y es que nos estamos acostumbrando demasiado a abandonar la posición más lógica e incluso la más acorde con la simple literalidad de la norma, para elaborar nuevas líneas o interpretaciones y normalmente porque existe un claro interés en que esto ocurra. Me explico, aunque esto es algo que ya he repetido en relación con toda esta cuestión en muchísimas ocasiones, pero con esta sentencia aún tengo que decirlo una vez más. Es que hace apenas unos meses o pocos años no se nos pasaba por la cabeza entender que pudiera prescribir una acción si no se puede ejercitar. Simplemente porque esto es lo que dice el Código Civil. Y aunque en esta sentencia se está aplicando el Código Civil catalán, también lo dice la norma catalana. El Código Civil dice que el tiempo de prescripción empezará a contarse desde el día que pudieron ejercitarse. Y el Código catalán, que el plazo de prescripción se inicia cuando, nacida y ejercible la pretensión, la persona titular de la misma conoce o puede conocer razonablemente las circunstancias
que la fundamentan y la persona contra la cual puede ejercerse. Es decir, el comienzo del plazo está en que pueda ejercitarse la acción. De otro lado, hemos pasado de entender, hace unos años, no muchos, que la devolución de las cantidades que se han pagado como consecuencia de una cláusula nula es un efecto directo de esa declaración de nulidad. Incluso que ni tan siquiera tenía que pedirse, porque la declaración de nulidad implicaba devolver lo que se había pagado indebidamente. Hemos pasado a entender que son dos acciones plenamente independientes. Es decir, que una cosa es pedir la nulidad de una cláusula y otra que se restituyan las cantidades que se han pagado indebidamente por culpa de esa cláusula. Y de esta forma ahora tenemos dos plazos de prescripción diferentes. La acción de nulidad sin plazo y la de reclamación de cantidades sujeta a plazo de 5 años, 10 años en Cataluña. Pero lo que no podemos tratar es de llegar a la conclusión de que la acción de reclamación de cantidad ha dejado de ser una consecuencia de la nulidad. De que mientras la cláusula esté viva y nadie haya dicho que es nula, no es posible reclamar nada. De que si leemos cualquier sentencia de gastos, nos encontraremos primero que se declara la nulidad y que la condena a devolver el dinero vendrá después y como consecuencia de la primera. De que si vemos una sentencia en la que no se declara la nulidad de la cláusula de gastos, que también las hay, ni tan siquiera se entra a hablar de la devolución de cantidades. Todo esto es así porque mientras no se declare la nulidad no ha nacido ningún derecho a reclamar nada, no es ejercitable la acción de reclamación de cantidad. O de otro modo, no se ha dado aún el presupuesto que tanto el Código Civil como el Código catalán establecen para que pueda comenzar el plazo, que la acción pueda ejercitarse. Ya está. Creo que es algo tan claro y lógico que evidentemente no entiendo cómo puede generarse tanta polémica sobre esto y lo que es peor, que esta alternativa ni tan siquiera sea planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en su cuestión prejudicial. Aunque también es verdad que ya vemos con normalidad que pasemos de no cuestionarnos algo por ser lógico y claro, pasamos a convencernos de lo contrario en nada de tiempo. En cualquier materia, y en derecho pues no iba a ser menos. Porque en los últimos años hemos asistido a toda una sucesión de sentencias que nos hablaban de que el plazo de la acción de reclamación de cantidad debía empezar a contarse desde que se firmó el contrato. Que lo contrario va en contra del principio de seguridad jurídica. Pero no solo sentencias, artículos en prensa, cursos, conferencias, artículos en prensa especializada, algunos con decenas de páginas y muy profundos y justificados. Tanto se ha machacado esta idea que uno llega a dudar de si verdaderamente pues era absurda la idea de pensar que si no se declara la nulidad no puede comenzar a contar ningún plazo. Y empieza uno a pensar que seguramente estaré equivocado y que esta teoría va en contra de la seguridad jurídica y que no puede mantenerse. Que no descarto que seguro que estoy equivocado. Sin embargo, creo que el problema está en que, de un lado, es evidente de dónde empiezan a surgir todas estas teorías que buscan que pueda prescribir una acción aunque no haya podido ejercitarse aún. De otro, que tanto queremos hablar de acciones distintas, que una vez que ya las hemos diferenciado, solo queda seguir separándolas un poco más para que dejen de ser una consecuencia de la otra. Y para terminar, cada vez tengo más claro que lo que no admiten es que la acción de nulidad no prescriba. Que tenemos un latinajo que estamos hartos de ver en miles de sentencias, pero que no interesa que se aplique. Quod nullum est, nullum effectum producit. O lo que es lo mismo, lo que es nulo no produce ningún efecto. Y aquí, con todo esto, lo que se busca es precisamente lo contrario. Ver la forma de que sí se mantengan los efectos, aunque la cláusula sea nula. Por eso, lo que no gusta es que la nulidad no prescriba. Aún no sabemos realmente cuándo entenderemos que comienza el plazo de prescripción, porque al TJUE se le ha preguntado por dos momentos en los que podría comenzar y ha dicho que ninguno de esos dos. Pero si vemos las alternativas que el Supremo planteaba en su cuestión, aún pendiente de resolver, solo le quedaría darnos la respuesta más lógica, que comienza a contar desde que se declara la nulidad. Bueno, voy a dejar aquí
todos estos desvaríos que ya he soltado yo solo y que a lo mejor se terminan convirtiendo en un disparate, pero que no deja de ser la sensación que le queda a uno. Dicho todo esto, te animo a que te suscribas al canal, que marques un me gusta y que compartas esta grabación, lo que me ayuda también a llegar a más gente. Y también me gustaría poder leer tu opinión. Y para acabar te digo que si quisieras contactar conmigo directamente, que puedes hacerlo, bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.